Y luego que estén sentados pueden buscar en su Biblia el capítulo 45 del libro de Génesis. Génesis capítulo 45. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 44 y terminamos con el inicio, la lectura de algunos versículos del 45 también, predicando un mensaje que titulamos La Copa de Misericordia. Hacíamos referencia a la copa que estuvo en el bolso, en el saco de Benjamín, y que hizo que ellos retornaran a Egipto y de esta manera poder ellos recibir el favor de Dios manifiesto a través de su hermano que era el principal, que era como un pequeño faraón o un asesor fundamental, padre de faraón, jefe soberano en toda la tierra de Egipto, su hermano José, a quienes ellos no habían visto durante muchos años. Vamos entonces ahora a ver la continuación de este episodio. Recuérdense que al encontrarse con la copa en uno de los sacos, en el saco de Benjamín, hicieron que todos los hermanos que habían acudido a Egipto, los 11, pues tuvieran que regresar de nuevo a Egipto, en este caso con la intención de quedarse como siervos del faraón o siervos de José. Ellos no sabían que José era su hermano, sino que veían en José a aquel señor que tenía el gobierno de la nación de Egipto y aquel que era capaz de proveer para sus necesidades, en vista de que Egipto se había convertido en el gran recinto donde estaba guardado, resguardada toda la alimentación, todo el alimento que durante 7 años se había recolectado y que ahora ya habían pasado 2 años de una gran hambruna y habían hecho cuya hambruna había hecho de una manera gradual que los hijos de Jacob y todos los habitantes en el derredor pues tuvieran necesidad de acudir a Egipto para buscar alimentos. Entonces habían tenido ya un encuentro con José sin identificarlo. Ellos no sabían, los 11 hijos de Jacob no sabían que José, aquel Egipto, aquel señor de la tierra, era precisamente su hermano. Pero nosotros vemos aquí en el capítulo 45 que llega el momento en el cual luego que retornan a consecuencia de haber sido, por así decirlo, comprometidos por el robo, entre comillas, de la copa, pues en consecuencia llega un momento en el cual ya se devela toda la trama. Se devela toda la trama, se le quita el velo a la trama y José en el capítulo 45 dice que ya no podía contenerse. Leemos entonces, capítulo 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la tierra y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó
en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré de lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hermanos, esto, por así decirlo, es el colofón de una historia preciosa, que realmente no termina aquí. Todavía vamos a ver algunas cosas adicionales, lo que tiene que ver con el retorno de Israel y cómo Dios configura, forma toda una gran nación, la nación a través de la cual vendrán las promesas y va a venir el Mesías para ser de bendición a toda la tierra. Como Dios le reitera a Jacob la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, haciendo referencia a Jesucristo, lógicamente. O sea, la historia todavía no termina, pero por así decirlo, toda la trama en este momento se devela. O sea, a partir de este momento no hay nada oculto para los ojos de los hermanos de José, sino que ellos están viendo claramente cosas que no podían comprender. Habían pasado 20 años desde que ellos vendieron a José como un esclavo para que fuese llevado a Egipto. Y si no hubiera sido por la mano maestra de Dios obrando a través de las circunstancias, hubiera sido todo un desastre, porque la vida propia de José estuvo en riesgo en varias circunstancias. El hecho es que nosotros vemos aquí realmente cómo Dios a través de las circunstancias se mueve de una manera maravillosa. Hay una anécdota que siempre llamó mi atención, que me la hicieron cuando en mis años jóvenes yo estudiaba en Italia, y es el hecho de que cuando fui a ver la estatua del Moisés de Miguel Ángel, pues el guía que estaba ahí daba como una anécdota real, como un cuento, como una historia real, ¿verdad? No como un cuento. El hecho de que cuando finalmente Miguel Ángel Buonarroti terminó de tallar, de esculpir el Moisés, parecía una cosa tan viva, parecía que era una persona que se hubiese quedado petrificada ahí, que tomó un martillo y le dio un golpe, y se veía una partecita en la pierna del Moisés que tenía cierta magulladura, porque por lo demás era una estatua tan perfecta que tú podías ver los pliegos de la piel y tú podías ver las venas en este monumento precioso a la figura de Moisés. El hecho es que había habido una mano maestra, la mano perita de Miguel Ángel detrás de ellos. Una historia similar hacían con respecto al Moisés de Miguel Ángel, que todavía han pasado los siglos y desde el medioevo está siendo visitado por todos los que van allá. Y es el hecho de que es tan perfecta la figura de Moisés, del David, estoy hablando del David, tan perfecta la figura del David que embeleza a todos aquellos que lo ven. Y dicen que cuando Miguel Ángel comenzó, que se tardó 3 años en esculpirla, a tallarla, la gente decía que realmente desde ese pedazo de mármol tan enorme iba a ser muy difícil que pudiera sacar una escultura. Y sin embargo, después de 3 años, la mano maestra, la mano perita, la mano del maestro, pues hizo algo que todavía hoy día se admira. Hay una mano maestra que tiene una capacidad especial de llevar a cabo realizaciones que un hombre natural, una persona natural no puede llevar a cabo. Y en este caso, yo quiero hablar de la mano maestra, pero de la mano maestra de Dios. La mano maestra de Dios por así decirlo, moviéndose a través de las circunstancias y obrando en las personas y en los corazones y en todo, o sea, en todo.
de manera tal de que el propósito de Él se cumpla finalmente, que ustedes, como bien saben, es la creación, ¿verdad?, de un pueblo, de una nación de la descendencia de Jacob o de la descendencia de Israel. Entonces, vemos nosotros cómo la vida de José, de una manera muy especial, nos ha mostrado cómo Dios va moviendo las circunstancias, porque aquel que es entregado para ser esclavizado en Egipto pasa, ustedes como recuerdan, por una serie de etapas, la etapa en la cual estuvo en la casa de Potifar, y luego la parte en la cual estuvo preso en la cárcel para terminar finalmente siendo la primera figura de Egipto, y al ser la primera figura de Egipto constituirse en el Salvador, por así decirlo, no solamente de Egipto, sino de todos los pueblos circundantes. Esta es la mano maestra de Dios que se evidencia a través de todas las circunstancias. En Mateo capítulo 10, versículo 9, el Señor Jesucristo dijo: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y lo que está diciendo el Señor en ese contexto es lo mismo que, bueno, después de eso dice: todos los cabellos de vuestras cabezas están contados. Es el hecho de que Dios ciertamente es el que tiene control sobre todas las circunstancias que nos suceden a sus hijos, a los hombres. Y yo diría que más que a los hombres y que a sus hijos, a toda su creación. Bien, vamos a hablar de la mano maestra, vamos a hablar de la mano maestra de Dios, y vamos a ver a través del texto que hemos leído, la mano maestra de Dios en primer lugar detrás del plan de José, un plan que no había sido revelado, sino que se fue develando poquito a poco y revelando poquito a poco. Vamos a ver la mano de Dios o la mano maestra de Dios detrás del propio poder que llegó a tener José, y vamos a ver finalmente la mano maestra de Dios detrás de los resultados que finalmente se lograron y que nosotros podemos ver al final de este capítulo, que hacen que ya Jacob llegue a tener paz en su corazón, y sabiendo que sus 12 hijos están vivos, están bien, y que José, al que daba por perdido, todavía vivía. Por lo tanto, había un renacimiento. Dice que su espíritu cobró fuerzas, ¿verdad? O sea, fue reavivado en espíritu, ¿verdad? Y dijo: bueno, ya basta, me voy a ver a mi hijo antes de que yo muera. El primer punto es la mano maestra de Dios detrás del plan de José. Y lo interesante de esto, si ustedes son capaces de seguirme, es el hecho, digo, no porque ustedes no tengan la capacidad, sino porque tal vez yo no tenga la capacidad de poder hacer la conexión de vida, pero ojalá ustedes puedan entender lo que yo quiero comunicarles. Y es el hecho de que así como se desarrolla gradualmente y se va develando gradualmente un plan que José tenía y que nosotros no entendíamos en la medida que lo íbamos leyendo, así también sucede como con el plan de Dios para la salvación de nosotros. Ustedes ven que en primer lugar nosotros podemos ver que José conoció a sus hermanos mucho antes de que ellos llegaran a reconocerlo. Desde la primera vez, lo vimos un par de capítulos atrás, en el cual él vio que llegaban estos 10 hombres, en esa ocasión no venía Benjamín, y se vinieron delante de él para comprarlo. Lo reconoció de inmediato, reconoció quién era, cuando él mismo le dijo: ustedes no son más que espías, con el propósito de oírlos y saber cómo estaba el corazón de ellos y cómo ellos habían sido o no transformados durante el periodo de separación. Nosotros vemos que él los conoció a ellos antes de que ellos lo llegaran a reconocer. En el versículo primero vemos que no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, clamó: haced salir de mi presencia a todos. ¿Y qué dice luego? Dice en el versículo primero que no quedó nadie con él cuando él se dio a conocer a sus hermanos. O sea, cuando se dio José a conocer a sus hermanos. O sea que hasta ese momento, y ya habían ido y vuelto un par de veces, ¿verdad? José no se había revelado a ellos plenamente. O sea que sucedió con ellos lo mismo que sucede con nosotros de parte del Señor. La palabra de Dios dice de una manera muy clara que no es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos ha conocido a nosotros. O sea, es el Señor quien se nos revela a nosotros. No es que nosotros acudamos a Dios. El pecado lo que hace es que nos ocultemos de Dios. Lo vemos nosotros como un patrón de conducta desde el mismo huerto del Edén. El hombre peca y se aleja de Dios. Pero sin embargo, Dios conoce a los que van a ser suyos. Y Dios se revela a los que van a ser suyos. Y llega un momento en el cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios como una consecuencia de que Dios nos conoció a nosotros antes. Y no solamente nos conoció, sino que nos conoció y nos escogió. Y no solamente nos escogió, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que es un momento específico en el cual Dios revela o desvela o quita el velo, devela el plan que tenía en cuanto a los hermanos de Jacob, así como lo hace en cuanto a cada uno de nosotros.
O sea, Dios llega a un momento en el cual se da a conocer. Antes de eso no conocían a José. Antes del momento en el cual nosotros vimos a Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, no conocíamos a Dios. La gente creía que sí, la mayoría piensa que sí, que conoce a Dios. Pero dice el Señor Jesucristo que el unigénito del Padre es quien nos da a conocer a Cristo, que Cristo es quien nos da a conocer a Dios. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, nadie conoce al Hijo sino aquel que conoce también. Nadie conoce al Padre sino aquel que conoce al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo da a conocer. En otras palabras, o sea, Dios se revela y Dios viene a conocer a uno mucho antes de que nosotros lo conozcamos a Él. Y así sucedió en el caso de José. Detrás del plan de José, en el cual él de una manera, por así decirlo, velada, fue manejando las cosas a fin de enterarse de cómo estaban sus hermanos, porque había dejado años atrás unos delincuentes que fueron capaces de tramar el asesinar a su propio hermano. El Señor quería saber lo que Dios José quería saber lo que Dios había hecho, y de hecho toda la experiencia estaba transformando a los hermanos de José, porque ellos habían comenzado a reconocer su culpa, a reconocer su pecado y a ver la mano de Dios detrás de todo lo que estaba sucediendo. Luego vemos nosotros otra cosa interesante que está en el versículo 2, y es el hecho de que no solamente conoció José a sus hermanos antes de que ellos llegaran a conocerle, sino que también amó a sus hermanos antes de que ellos llegaran a amarle. Y la Escritura dice lo mismo en cuanto a Dios. Dice que no es que Dios nos haya amado a nosotros, que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y en consecuencia envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo viene a morir por nosotros porque Dios nos amó, ¿verdad? A pesar de que nosotros somos pecadores. Él nos ama primero. El amor de Dios se adelanta a la posibilidad de que nosotros podamos amar a Dios. Y lo vemos aquí igualito. En el versículo 2 dice que entonces José se dio a llorar a gritos. Y dijeron los egipcios, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, etcétera, etcétera. Y dice que sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No solamente José conoció a sus hermanos antes de que ellos le reconocieran, sino que manifestó su amor, y se ve claramente cuando llega el momento en el cual sencillamente está tan henchido de emociones, tan lleno su corazón de sentimientos, de afecto y de amor, que sencillamente se raja a dar gritos. Se raja a dar gritos en el momento en que ya se revela a ellos. Antes de eso ya le había sucedido en un par de ocasiones que había tenido que apartarse para que no se dieran cuenta de que era él, porque se ponía a llorar en lo privado. Entonces vemos que los conoció antes de que le conocieran. Los amó sin que ellos les amaran, antes de que ellos llegaran a amarle. José amó a sus hermanos. Y no solamente esto, sino que también vemos cómo los atrajo hacia él. Nosotros vemos en el versículo 4 que prácticamente fue obligado. Entonces José les dijo a sus hermanos, mientras ellos estaban turbados, que no sabían qué hacer, qué pensar, qué responder, que no entendían lo que estaba pasando, ¿qué hizo José? Dice, acercaos a mí ahora. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. O sea, que los conoció de antemano, los amó de antemano, y además de esto los atrajo hacia él. O sea, le dijo, acérquense, acérquense, vean que yo soy. ¿Verdad? Y igualmente hace el Señor con nosotros también. No podemos de ninguna manera conocer a Dios a menos que seamos traídos a Él. El que el Padre trae, dice es al que el Señor no puede echar fuera. O sea, en otras palabras, Dios tiene la misericordia de que no solamente nos conoce y nos ama, sino que también nos atrae. En ocasiones utiliza lazos de amor, en otras ocasiones utiliza circunstancias y disciplinas, ¿verdad? Y pruebas. Y hay ocasiones en las cuales pues uno, por gratitud al Señor y por amor a Él, en reconocimiento de su favor, pues busca del Señor sinceramente. Otras veces a través de las vicisitudes, que no le queda más remedio al hombre que levantar el rostro hacia arriba porque ves que horizontalmente no tiene ninguna esperanza. Pero esa es una obra de Dios, una obra de la mano maestra de Dios. La mano maestra de Dios es la que está actuando, la que está gobernando, la que está dirigiendo todo a través de las circunstancias distintas en las que se encontraban José y sus hermanos. Además de esto vemos otra cosa adicional, y es el hecho que el versículo 5 manifiesta la actitud de perdón de José. Fíjense cómo les dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá. Óyeme, es una persona que tiene rencor o que tiene algún tipo de, por así decirlo, de inquina o pique o molestia o ira en contra de otra, no le dice, no se preocupen, no se preocupen, no se entristezcan, no se entristezcan por lo que ustedes han hecho.
a pesar de que ustedes me vendieron para que viniera acá. Cualquier otra persona hubiera clamado por justicia, que paguen, ¿verdad? Que paguen por lo que han hecho. Esa es una actitud muy común. Pero este José, con este corazón misericordioso, como veíamos la semana pasada, los perdonó. Y los perdonó a pesar de que no lo merecían. Igualito que nosotros. Igualito que lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. O sea, nosotros no solamente Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, nos ama, nos perdona, nos atrae hacia Él, sino que luego que nos atrae hacia Él, pues nosotros somos perdonados por Él. Ustedes saben lo maravilloso que es esto. Todo una obra de Dios, todo una obra de un plan de Dios, del plan de salvación del Señor para una humanidad caída en el pecado. Tú tienes que haberlo experimentado, cada uno de estos pasos. Tú tienes que haber experimentado, haber tenido cada una de estas vivencias, si es que tienes a Cristo en tu corazón, si es que tus pecados han sido perdonados, si es que eres una nueva criatura en Cristo, si es que has nacido de nuevo y si es que el cielo te espera como residencia final. Tienes que haberlo experimentado necesariamente. Tienes que haber experimentado el perdón del Señor, el amor del Señor. Tienes que recordar cuántas cosas utilizó, cómo movió las circunstancias a Él para que finalmente tú te postraras a los pies de Cristo y le dijeras: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados y salva mi alma. Y esto es una obra que la hace Dios. Ningún pecador puede lograr ni siquiera obtener la misericordia del Señor. No la salvación, la misericordia del Señor por la cual Él otorga el perdón y salvación, no la puede lograr por méritos propios. Las obras nuestras no sirven para nada delante de Dios. Nuestros méritos son nulos. Por decir nulos, son más bien suciedades delante del Señor. Pero sin embargo, Dios obra de una manera maravillosa. Y fíjense que como consecuencia de todo esto, ¿qué pasó? Que José se constituyó en el Salvador de sus hermanos. En el versículo 6 lo vemos muy claro. Dice que José les dice: ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. ¿Y qué dice luego? Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles ¿qué? Dice vida, darles vida por medio de esta gran liberación. O sea que les salva de perecer, les salvó de morir. Si no hubiera sido por la mano de Dios detrás del plan que tuvo José, hubiera muerto toda su familia también. Hubiera muerto toda su familia también. Pero el Señor les salvó de perecer como consecuencia de que José tuvo un plan que Dios llevó a cabo de una manera gradual para salvación de las naciones. Fíjense, hermanos, que no solamente se queda ahí. Están viendo cómo se desarrolla la obra de Dios de una manera completa. Es el mismo plan de salvación. Un plan que nosotros solamente llegamos a comprenderlo plenamente cuando somos salvos. Porque después de todo esto, no solamente los conoció como nos conoce a nosotros antes de que nosotros conozcamos a Dios, nos amó antes de que nosotros fuésemos capaces de amarle, no solamente nos atrajo hacia Él hasta el día que nosotros clamamos a Jesucristo por perdón, sino que además de eso nos perdonó sin merecernos, nos salvó de perecer, de la muerte eterna, de la condenación eterna que nos espera como consecuencia de nuestro pecado, sino que además de todo eso dice la Escritura que nos reconcilió consigo mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa reconciliación también es parte del plan que se cumple por la mano maestra de Dios obrando detrás de José. Y fíjense como en el versículo 14 dice que él se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y dice el versículo 15 que besó a todos sus hermanos y lloró también sobre ellos. Y después sus hermanos entonces se atrevieron a hablaron con él. En otras palabras, que hubo una gran reconciliación, una familia dividida, sesgada completamente, una familia donde el pecado había hecho estragos terribles, desde el primogénito hasta todos ellos que de una manera u otra, por comisión, omisión o complicidad, habían cometido pecados horribles. Sin embargo, ahora por la gracia y la misericordia de Dios, todos ellos estaban de nuevo reunidos y todos ellos estaban reconciliados y todos ellos estaban en paz. Esa es obra de nuestro Dios. Los reconcilió consigo mismo. Y finalmente vemos que no solamente lo reconcilió consigo mismo, sino que también José fue un instrumento en la mano maestra de Dios para que ellos se reconciliaran entre sí. Porque entre los propios hermanos fuera de José, ustedes saben que nunca hubo confianza, sino por el contrario tirantez.
Mientras que uno decía, vamos a matarle, Judas decía, no, vamos a venderle, ¿verdad? Vamos a meterlo en la cisterna, mejor dicho, para ver si de esa manera entonces venimos después y lo sacamos. Y había una tirantez. Llegó el momento en que Judá inclusive se separó completamente. Cuando cometió el pecado con Tamar, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Se separó por completo de sus hermanos. O sea, ahora de nuevo están todos ahí, todos reunidos y todos reconciliados. Y el hecho de que había divisiones anteriores se ve en una expresión muy clara de José. José, que los conoce desde chiquitico, en el versículo 24 le dice, ¿qué cosa? ¿Qué les dice? Y le despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, ¿qué? No riñáis, no peleen, no peleen. O sea, ya, déjense de pleito y de riña entre ustedes. Resulta ser que es el 11º hijo, o sea, el pequeño, uno de los pequeños. Y le está diciendo a los viejos, pórtense bien, no peleen, ¿verdad? No peleen, porque la reconciliación ya se había efectuado. Hermanos, detrás del plan de José había una mano maestra, la mano de Dios. La mano de Dios que estaba actuando en la misma manera como la mano de Dios actúa, la mano maestra de Dios actúa para la salvación de un alma. Si tú vas a ser salva, si finalmente tú vas a ir al cielo, si tú vas a ser perdonado, si Jesucristo te va a rescatar, va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en este caso. El Señor Jesucristo te conoce y te va a reconocer, aunque tú no le reconoces a Él, o antes de que tú le reconozcas a Él. En segundo lugar, el Señor va a manifestar su amor hacia ti, aunque tú no seas capaz de amarle, como Él te ama a ti incondicionalmente, al punto tal de sacrificialmente morir en la cruz por ti. El Señor Jesucristo te va a traer hacia Él, y a pesar de que tú estés renuente y digas, no, yo primero tengo que atender tal cosa, yo después, o a mí no me interesa, o yo no creo, Él te va a traer hacia Él, aunque tú no quieras venir, te va a traer necesariamente, te va a obligar a que te acerque a Él. El Señor Jesucristo te va a perdonar, y no te va a perdonar porque tú lo mereces, porque tú mereces el perdón, sino aunque no lo mereces y porque no lo mereces, precisamente te va a perdonar. Y el Señor Jesucristo te va a reconciliar, te va a salvar primeramente, te va a salvar de perecer, de morir, de la condenación eterna, te va a reconciliar con Él y te va a permitir que tú puedas tener reconciliación con los que son de Él también. Y posiblemente te va a suceder, si es el caso, como a Pablo, que luego de haber sido perseguidor de los cristianos se convirtió en uno de ellos y luego inclusive la gente dudaba por el expediente que tenía, pero fue reconciliado con Dios y al mismo tiempo reconciliado con el pueblo de Dios. La mano maestra de Dios actuando. No son méritos de José, José lo sabe. José lo sabe y lo reconoce una vez y otra vez. Nosotros tendemos, cuando alguna cosa nos sale bien, ¿verdad? Tendemos a pensar que algo bueno habremos hecho cuando han salido bien. Pero si hay algo de lo que tenemos que estar completamente convencidos, es que si somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, esto no es de nosotros, es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Y somos simplemente hechura suya, completamente, una nueva criatura, hechura suya, puesto por Cristo Jesús para buenas obras. Pero realmente es una obra completa de Dios, una obra preciosa, manejada por su mano de maestro, su mano maestra de perito en cuanto a la salvación de los hombres. El segundo punto tiene que ver con el poder que José ostentaba. José estaba completamente seguro de que su fe era el centro de su fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Versículo 7. Dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José estaba convencido, pero plenamente convencido, lo creía profundamente. Él creía que él era un instrumento de Dios para los propósitos de Dios. Y lo dice de una manera muy clara. Dios me envió delante de vosotros. Dios fue el que lo hizo. Y lo hizo con el propósito de que yo fuera un instrumento de Dios para poder dar gran liberación. Eso se trata pura y simplemente de confianza en la soberanía de Dios. Y esa era su fortaleza. La fortaleza espiritual de José se basaba en el hecho de que él confiaba en que Dios era un Dios soberano y que él era simplemente un instrumento en su mano. Fíjense que luego también vemos nosotros que él tenía una convicción plena de que todo estaba bajo el control soberano de Dios, que no había nada accidental. En el versículo 8 le dice, así pues no me enviaste así acá vosotros, sino, ¿quién dice? Versículo 8. Fue Dios.
O sea, y no solamente Dios es quien me envió, aquí no fueron ustedes, mis hermanos, sino que además de esto, dice, me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda la casa y por gobernador. ¿Quién me ha puesto? Dios. O sea que ustedes no me enviaron ni tampoco ustedes me han colocado en la posición que yo tengo. Él tenía la convicción absoluta y total de que sencillamente todo estaba bajo el control soberano de Dios. Y era Dios que lo había puesto ahí, vuelvo y repito, como un instrumento de Dios para los propósitos de Dios. En cuarto lugar, vemos que José estaba completamente consciente de que la mano soberana de Dios estaba detrás de él, por el hecho detrás del poder que él manifestaba o que él ostentaba en ese momento, porque él tenía la certeza absoluta de estar en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y esto es precioso, es muy importante. Cuando nosotros sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, que no hay partes grises, ¿verdad? Que no hay manipulaciones por parte nuestra en el camino que andamos, pues sencillamente que no hay selecciones ajenas a las que Dios tiene para nosotros. En ese caso, entonces, nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y vemos entonces cómo Él le dice a sus hermanos, los versículos que van del 9 al 11, vayan donde mi Padre pronto, díganle que venga acá. Dice versículo 9, daos prisa, id a mi Padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, así que ven pronto donde mí, ven con tus hijos y tus hijas y los hijos de tus hijos y tu ganado y todo, porque yo te voy a alimentar. Aún quedan 5 años de sequía, de hambre, y así de esa manera no van a perecer. Versículo 11, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Él tenía la certeza de que estaba en el mismo centro de la voluntad de Dios. Hermanos, yo podría tomar tiempo y no me sería muy difícil buscando aplicaciones a cada uno de estos puntos, pero yo dejo que el Espíritu Santo sea que le dé convicciones a ustedes y que diga, ese es mi caso, y que ustedes se apropien de cada una de estas cosas. O sea, yo podía plantear simplemente un cuestionamiento detrás de cada una de estas aseveraciones y decirle, ¿tienes tú la certeza de que tu vida está en el mismo centro de la voluntad de Dios, que tus acciones están en el centro de la voluntad de Dios, o se van de ladito, lo cojo se sale del camino? Pero voy a dejar que sean ustedes los que se cuestionen a sí mismos, hermanos. José sabía que la mano maestra de Dios estaba detrás del poder que lo ostentaba, que no era por logros, méritos propios, por formación que tuviese, por capacidades personales, sino simplemente porque él tenía una absoluta confianza de que a la larga Dios tiene siempre un buen propósito. Y por eso vemos que Faraón mismo fue tocado por el Espíritu de Dios y se alegró con lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 17 que le dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestros padres, a vuestra familia, venid aquí. Dice, porque yo os daré de lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y luego le dice el faraón a José, y tú, manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros padres. Dice, y no os preocupéis, versículo 20, por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Él tenía la convicción absoluta y total, la confianza en que finalmente Dios tendría un buen propósito. Y lo estaba viendo ahí en ese momento. Se veía de una manera muy evidente cuando detrás de todo esto el propio faraón le dice, da instrucciones ahí, da instrucciones, manda, usa tu poder en beneficio de tu propia familia. Dile que vengan y dale lo mejor de la tierra de Egipto para ellos. La perspectiva de poder dar por gracia lo recibido de parte de Dios por gracia estaba delante de José como fruto de la buena mano maestra de Dios sobre él. Dice que así lo hicieron. José les dio carros, versículo 21, le suministró víveres, versículo 22, le dio a cada uno de ellos mudas de ropa, a Benjamín le dio muchísimo cuaito, ¿verdad? 300, ¿cuánto dice ahí? 300 piezas de plata, versículo 22. Dice, y 5 mudas de vestido. O sea, lógicamente su hermanito de padre y madre pues manifestó su amor y su preferencia hacia él, ¿verdad? Y a su papá le mandó de todo ahí. Le mandó de todo. Dice, no os preocupéis por vuestros enseres. ¿Dónde estoy? Versículo 23 dice, y a su padre envió esto, 10 asnos, 10 asnas, dice, cargado completamente para que su padre viniera en el camino. O sea que nosotros vemos cómo él
vio la buena mano de Dios a favor de todos ellos. Esto era una manifestación de la confianza que tenía él, la fe que tenía en la soberanía de Dios, que finalmente es coronada con hechos tangibles, ¿verdad? Finalmente veo también acá, en este punto que tiene que ver con lo que había detrás del poder que tenía José, que no se trataba simplemente del faraón que estaba respaldándolo, sino de Dios que obraba en el faraón, como dice la Escritura, que cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Jehová, dice, aún a sus enemigos a estar en paz con él, y que el corazón del rey está en la mano de Jehová y que hacia donde quiere lo inclina, y lo estamos viendo aquí. El corazón de Faraón, por la buena mano de Dios, la mano de Dios lo inclinó a favor de José, y este a su vez entonces revierte esas bendiciones sobre su propia familia. Y finalmente vemos nosotros que hay seguridad en él, seguridad en José, de que no importaba cuáles fueran las circunstancias y cuán ajeno pareciese que estaba Dios a las circunstancias, sin embargo Dios sí estaba pendiente. Dios sí estaba pendiente. Cuando estuvo donde Potifar, Dios estaba ahí con él. Y el poder y la gracia de Dios se manifestó sobre él de manera tal de que era notable. Y eso lo colocó en una persona de absoluta confianza de Potifar. Cuando fue fiel a pesar de las tentaciones. Y cuando termina en una cárcel también, cuando viene a ver, está él siendo así, por así decirlo, quien gobernaba la cárcel. Y gobernando esa cárcel tiene la oportunidad de servir a otros, y sirviendo y sirviendo y sirviendo. Cuando viene a ver, se ve en la primera magistratura del estado de Egipto, el poder la nación más poderosa de aquella época. Entonces vemos que había una seguridad absoluta de parte de él. La había visto, la había experimentado, como Dios había estado ahí en cada circunstancia, en cada situación. Por eso nosotros vemos que dice que subieron los egipcios, versículo 25, subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y en el versículo 26 dice que le dieron las nuevas. José vive aún y es señor en toda la tierra de Egipto. Y dice que el corazón de José, dice, se afligió de Jacob. Ay, qué bueno que están pendientes. El corazón de Jacob se afligió. Yo lo comprendo plenamente. Le estaban tocando la llaga. No me hablen de José, que murió José. No, José se afligió. Y se afligió sobre todo porque sus hijos no eran de ninguna manera merecedores de credibilidad. Y de hecho no lo eran. Le habían mentido de una manera cruel a su padre, diciéndole que había sido destrozado por las fieras, su hermanito. Y habían mentido una vez y otra vez. Con actos, con actitudes, con hechos y con sus labios también. Consecuentemente no los creía. Lo que hizo fue angustiarse cuando le tocaron el tema. Y entonces vemos nosotros acá que finalmente la evidencia es abrumadora. Él ve los carruajes egipcios que estaban ahí, la cantidad de alimentos, los vestidos egipcios que estaban allá. Y delante de todo esto, pues, dice que su espíritu entonces se revivió. Su espíritu, el espíritu de él, su ánimo fue reanimado completamente. Y entonces en ese momento dice, bueno, ya, o sea, no hay más que hablar. Basta ya. José, mi hijo, vive. Iré y le veré antes de que muera. Qué bendición. La seguridad de que, a pesar de que en alguna circunstancia parecería que Dios está muy lejos de lo que está pasando, no es así. Dios estaba con su mano maestra gobernando por encima de las circunstancias, ¿verdad? Y finalmente su bendición y su manifestación estaba ahí de una manera incontroversial y evidente. Y no hay otra cosa que decir, amén, gracias Señor. Hermanos, concluyo con el último punto, que es muy sencillo, pero yo quisiera antes volver a reiterar dónde estaba la fuente de poder de José. No estaba en la posición que lo ocupaba, porque cuando no estaba en esa posición tenía el poder de Dios sobre sí. No estaba de ninguna manera en el hecho de que tenía el respaldo del faraón, sino en el hecho de que la mano maestra, poderosa, sabia de Dios estaba sobre él y se manifestaba en su confianza en que eso era así. Consecuentemente vemos que él tenía la creencia de ser un instrumento de Dios. Él tenía la convicción de que todo estaba bajo el control soberano de Dios. Él tenía la certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios. Tenía la confianza de que Dios tiene siempre un buen propósito. Y la Biblia lo dice, para los que aman a Dios, las cosas
todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. La perspectiva de que él podía dar por gracia aquello que recibía por gracia. Y finalmente la seguridad absoluta y total de que no obstante las circunstancias parecieran mostrar que Dios estaba ajeno de lo que estaba pasando, sin embargo, Dios en todo momento está ahí, en su lugar. Finalmente concluyo en cuanto a la mano maestra de Dios, es que estaba detrás de los resultados que se lograron. Y eso parece que ser algo muy evidente, ¿verdad? Pero son los mismos resultados que Dios tiene con nosotros, que en cada uno de nosotros. Y si tú todavía no te has entregado a Cristo, no te has convertido de todo corazón, esto no ha sucedido en ti, lo que voy a decir ahora. Por el contrario, si Cristo reina en tu corazón, si Él es tu Señor y tu Salvador, si has dejado tus creencias, tus religiones, tu propia justificación y te has postrado delante de Cristo y has clamado a Él de todo corazón, Él que ve tu corazón y la sinceridad de Él, si te ha perdonado, entonces estas cosas han sucedido sobre ti. Resultados logrados por la mano maestra de Dios. En primer lugar, reconciliación. Reconciliación, ya lo vimos. Una reconciliación total, completa, ¿verdad? Una reconciliación que trasciende al momento en el cual estaban viviendo los hermanos, porque cada uno de estos hombres, ahora reconciliados con José, luego reconciliados con su padre, entonces vendrían a ser los patriarcas reconciliados con Dios y vendrían a ser líderes espirituales de la nación de Israel. Sus vidas van a ser distintas a partir de entonces. De los 12, sobre todo de los 11 que habían entregado a su hermano, lo habían traicionado, de los 10 que habían traicionado a su hermano. La segunda, eso lo dice la Biblia de una manera muy clara en cuanto a los creyentes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la reconciliación, dice que Dios estaba reconciliando a Cristo. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo murió en la cruz. Y que por eso ellos cuando predicaban el Evangelio, predicaban la palabra de la reconciliación. Consecuentemente, él decía, reconciliados con Dios, porque Dios ha provisto en Cristo la reconciliación. Y esto sucede con nosotros también. Es un resultado directo de la buena mano de Dios, de la mano maestra de Dios sobre nuestras vidas, cuando Dios finalmente nos reconcilia con Él por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Después la provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se ocupa de suplir para todas las necesidades de sus hijos como proveyó completamente para la nación de Israel durante el tiempo, los 7 años de las vacas flacas, o sea, de la hambruna, ¿verdad? Y como proveería en el futuro, dándole a poseer la tierra de Canaán, a donde Dios, vamos a ver la semana que viene, le promete a Jacob que le llevaría luego de que le estuviera por un tiempo en Egipto, conforme a la profecía que el mismo Dios le había dado a Abraham. Y posteriormente vemos nosotros que además, entre los resultados logrados, además de reconciliación y provisión, la gracia que nos es suficiente para nosotros poder vivir día a día, Dios nos da también proximidad. Vimos que ellos entonces ya fueron cercanos el uno al otro. Dice la Escritura que antes, cuando estábamos sin Cristo, los creyentes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Efesios capítulo 2, versículo 13 dice que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los últimos himnos que cantaron los hermanos hablaba de eso, ¿verdad que sí? Sebastián, hablaba de eso, de cómo habíamos por la sangre del Cordero. Lo que pasa es que Él intercede hoy por mí, en ese himno, ¿verdad? Hablaba precisamente sobre eso, cómo nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido hechos cercanos a Dios. Y finalmente, y es una cosa tan importante, la gran diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo, un convertido y uno que no se ha convertido, uno que ha sido perdonado por la misericordia de Dios por medio de su gracia en Cristo Jesús, y el que no lo ha sido todavía, es que el cristiano tiene una esperanza, así como la tenían ellos entonces. Para Jacob, de un momento a otro, renació la esperanza. Ya él no tenía ni ilusión de vida.
Él lo decía. Él lo decía, lo único que me queda es Benjamín. Si Benjamín se va con usted y le pasa algo, yo me voy a morir. Él no tenía ilusión, era un hombre ya bastante mayor, un hombre de 100 y tantos años tenía en ese momento. Pero de un momento a otro dice, basta ya. José, mi hijo, vive. Iré pues. Ya tenía una ilusión, ya tenía una esperanza. Y así mismo nosotros los creyentes. Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la fortaleza de José estaba en el poder de Dios, en la mano poderosa de Dios obrando en su vida y a través de las circunstancias para los propósitos eternos y gloriosos de Dios. Y quiere el Señor que bajo este techo, esta mañana calurosa de verano, cada uno de nosotros pueda decir de todo corazón, yo sé que yo tengo esa esperanza. Yo sé que yo tengo esa esperanza. Yo sé que la mano maestra de Dios ha tomado control de mi vida y que Él me sabrá conducir hasta la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos, Señor, a ti esta mañana, rogándote eso, Padre. Rogándote que si entre nosotros hay algún incrédulo, Señor, que tú le hagas creyente, Señor. Que tú tengas misericordia y que le perdones. Y que entonces él pueda ver, ella pueda ver en perspectiva luego, Señor, cómo la buena mano tuya estuvo siempre en su vida hasta que le trajiste a él, le amaste con aquel amor inalterable, Señor, y le salvaste perdonando sus pecados, Señor. Permite, Padre, que podamos recibir el testimonio de aquellos que en esta mañana decidan entregar su corazón a Cristo para ser salvos. Permite que hoy, ahora, aquí, te digan a ti, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mi pecado, reconozco tu mano poderosa para dar vida eterna y salvación a quien clama a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo clamo a ti en esta mañana, Señor. Clamo por perdón, por misericordia, por salvación. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén.